Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Yo los saludo, mi nombre es Lady Baranda y estoy aquí para llevar un mensaje tomada de una palabra que está aquí en el libro de Lucas, amén, y a la vez hacerla acompañar de un testimonio personal. Y yo quiero dar lectura para empezar en el capítulo 15 del libro de Lucas. Voy a tomar 3 versículos, 11, 12 y 13. Y la palabra se lee honrando al Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Esta parábola del hijo pródigo, muy conocida por todos nosotros, muchas veces la hemos leído en la iglesia, muchas veces la hemos compartido, muchas veces hemos tenido contacto con ella y por la cual cada vez que nos hablan acerca de esta escritura, yo sé que somos bendecidos de una manera grande y hermosa, y entonces todos sabemos que esta parábola, cuando habla de un hombre que tenía 2 hijos, se refiere a este hombre que representa a Dios, amén. Ese padre de esos 2 hijos representa a Dios, amén. Y ese padre tenía 2 hijos. ¿Quiénes son esos 2 hijos? Esos 2 hijos nos representan a nosotros, amén. Aquellos a los cuales Dios ha llegado a nuestras vidas, a los cuales dice la Escritura que por reconocer que Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz, y nosotros le hemos confesado como nuestro Señor y nuestro Salvador, ahora Dios nos ha hecho hijos de Dios, amén. Nos ha hecho sus hijos, y como hijos el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Esta palabra va dirigida a todos aquellos que ya estamos en una iglesia, a todos aquellos que ya somos el pueblo del Señor y que ya tenemos un Padre. Mire, no hay nada más grande, no hay otro anhelo que pueda haber, no hay otro regalo, no hay nada más precioso que el hombre viviendo aquí en la tierra pueda aspirar, como a ser hijo de Dios, como a tener por padre a Dios, amén. Porque ciertamente todos somos creación de Dios, todos los seres humanos que estamos en el planeta Tierra somos creación de Dios, porque fue Dios quien nos hizo. Pero es un regalo grande a aquellos que son hechos hijos de Dios, amén. Entonces, cuando muchas veces como pueblo, como hijo del Señor, te quieras sentir desanimado, solamente acuérdate que tú tienes lo mejor que podemos tener en esta tierra, y es de tener a Dios por nuestro Padre. Entonces, Él siendo nuestro Padre y nosotros ahora siendo sus hijos, representamos a estos 2 hijos, amén. Estos 2 hijos, dice que el más pequeño, dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, amén. Él tuvo un sentir, él tuvo un deseo, este hijo menor tuvo un deseo, tuvo una petición, la cual llevó a cabo. Dice esta escritura que fue a su padre y le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde, amén. Porque cuando somos hijos nosotros tenemos ciertos derechos, tenemos privilegios, amén, tenemos la bendición más grande y que Dios nos puede dar. Dice la palabra que los padres aquí de esta tierra, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más Dios, que es bueno, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado tanto. Y mire, dice que a este joven escuchó su petición de este joven, le repartió los bienes. Así dice la escritura, dice, y les repartió los bienes. El que pidió fue el hijo menor, pero el padre les repartió a los 2. Así dice esta escritura, que les repartió a ambos. Y entonces cuando ya les repartió a ambos,
Cuando ya ese hijo pródigo tuvo la herencia que había pedido, cuando ya la vio en sus manos, ¿qué fue lo que hizo? Amén. Este hijo pródigo fue que dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Amén. Es muy triste la manera de proceder de muchas veces de nosotros, de que vamos a Dios en un clamor, cuando tenemos deseos y conocemos que solamente si Dios lo permite va a suceder, y vamos a Él a través de la oración en un clamor para pedir y para decirle: Señor, yo tengo un deseo y yo quisiera que tú me lo concedas. Quizás tú muchas veces lo has hecho, ¿amén? Has pedido al Padre, porque sabes que de Él procede todo, que aquí en la tierra pasa lo que Él quiere, pasa lo que está dentro de su voluntad. Y entonces tú has pedido, quizás, como yo alguna vez lo pedí. Yo quiero decirte que conocí al Señor cuando yo tenía la edad de 7 años, amén, siendo una niña aún. Y después, cuando fui joven, después de terminar mi escuela medio superior, hubo un deseo en mi corazón como lo hubo en el hijo pródigo, amén. Y yo, sabiendo que tenía a Dios por Padre y que Él concedía las cosas que le pedíamos, recuerdo que le dije que me diera la oportunidad de yo poder hacer una carrera, de poder ir a la universidad y de poder tener un mejor trabajo, amén. Y el Padre me lo concedió, amén. Pero aquí la pregunta es, como sus hijos nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando Dios ya nos concede algo? ¿Qué es lo que hacemos cuando Dios nos pone algo en nuestras manos? Y ahí en adelante, ¿qué es lo que hacemos cuando Dios nos muestra su amor de esa manera? Realizando nuestros sueños, realizando nuestras metas, concediendo las peticiones de nuestro corazón. El hijo pródigo se equivocó, no dio gratitud a su padre, no lo honró. Y quizás muchas veces tú y yo hemos hecho lo mismo. Yo quisiera poder decir que mi testimonio fue que cuando Dios me concedió este deseo, yo le honré, yo le obedecí, yo le glorifiqué, pero no fue así, amén. No fue así, sino que hice todo lo contrario, amén. Ese es mi testimonio. Pudiera yo tener un testimonio diferente, pero la realidad es esa, de que muchas veces somos malagradecidos, y yo me considero que así lo fui con el Señor, amén. No tuve ese temor de Dios para ser digna de que Él me había mostrado su amor, concediéndome mi petición, amén. Quizás tú también estés identificándote conmigo, quizás tú también estés viviendo lo mismo y ahora puedas estar recordando y decir: sí, yo también he conocido a Dios, soy parte de su pueblo, soy parte de su iglesia, soy una oveja de su prado, y también he ido con peticiones a Dios. Siendo un joven, yo he sabido clamar y Dios me ha concedido. ¿Y tú cómo estás haciendo para con Dios? Amén. ¿Qué tan agradecido has sido ahora que Dios te ha mostrado su amor de esa manera? Amén. Porque yo puedo leer aquí que el hijo pródigo dice que juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Amén. Qué triste es. Qué triste es que siendo hijos de Dios podamos caer en este error. Qué triste es cuando nosotros nos equivocamos de esta manera siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente tomamos decisiones equivocadas, porque hemos decidido alejarnos de Dios cuando por Él concedernos nosotros deberíamos de glorificarle, deberíamos de honrarle, deberíamos de bendecirle, deberíamos de
acercarnos más a Él, de querer, a partir de ese amor que nos ha mostrado, nosotros debemos de ser dignos más de su amor y de decir, mira, si Dios me ha concedido, pues yo ahora quiero conocerle más, yo quiero servirle más, yo quiero glorificarle más. Pero muchas veces no lo hacemos así. Este jovencito también no lo hizo así, sino que dice que lo desperdició todo. Oh, cuánta inmadurez en la juventud, cuánta necedad, amén. Solemos desperdiciar las bendiciones que Dios pone en nuestras manos. Es triste, ¿verdad? Es triste porque lo desperdició todo viviendo perdidamente. Caemos en una vida de perdición ¿por qué? Porque cuando nos alejamos de Dios, ya no podemos escuchar su voz, no podemos tener sus consejos, no podemos tener acceso a su instrucción, no podemos oír la recomendación de Dios y por lo tanto pues caemos en la perdición, amén. Caemos en el error, caemos en una vida de desorden y caemos en la ingratitud para con el Padre, para con Dios, el Dios que nos ha concedido tanto. Entonces, pues ese es el testimonio del hijo pródigo, ese también es mi testimonio, quizás también sea el testimonio de algunos que me están escuchando, quizás también sea el testimonio de muchos hijos de Dios, amén, a los cuales nos ha faltado proceder con sabiduría. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que amarnos, tenemos que amar porque Dios es amor y si alguno no ama es porque no ha conocido a Dios. Entonces nos ha faltado, quizás nos faltó en algún momento amar a Dios, quizás en este momento te está faltando también conocer más al Señor para poder amarle, para que lo puedas honrar, para que lo pueda ser agradable delante de Él. Entonces dice que lo desperdició todo. No hay que desperdiciar las cosas que Dios nos ha dado. Y si ya las hemos desperdiciado, es momento de aprender, amén. Es momento de decir, está buena la bendición, está muy bien todo lo que Dios me ha otorgado, todo lo que Dios me ha dado, pero yo necesito poner mi corazón y mi amor en aquel Dios que me ha dado todo, en el Dios que me ha concedido las cosas, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo tengo un Padre, porque Dios ha llegado a mi vida. Y si nosotros empezamos a valorar, empezamos a pensar, a ser redargüidos, yo creo que podemos cambiar, amén. Dice esta palabra que el hijo pródigo lo malgastó todo. En un momento yo también lo malgasté todo. Esas cosas que yo le había pedido a Dios y que Dios me las había concedido, se me fueron de mis manos, amén. Hasta llegar a un momento en el que yo me había quedado sin nada, amén. Me había quedado sin nada y fue triste. Pero eran consecuencias, esas eran las consecuencias de haber actuado mal, esas eran las consecuencias de haber procedido mal, esas eran consecuencias de haberme alejado de la casa del Señor, de haberme ido de la casa de mi Padre, amén, porque cuando ya estaba allá estudiando y después trabajando, yo me olvidé del Señor. Quizás ahora tú también puedas decir, yo también me he olvidado. Pero el Señor ha venido con esta palabra para recordarte, para una vez más hablarte, una vez más invitarte de que es Él quien te lo ha dado todo, de que tienes que volver a su presencia, de que tienes que volver del error, de que tienes que aceptar que estás procediendo mal, de que tienes que reconocer que si estamos lejos de Dios no nos puede ir bien y que corremos el riesgo de morir, amén, porque dice la palabra que este hijo pródigo se quedó sin nada y el padre lo declara como un hijo que había sido muerto, amén. Entonces ese es el principio de una palabra y por la cual vamos a dar continuidad más adelante, pero yo espero que esta poquita enseñanza quede en tu mente y en tu corazón y que Dios pueda hacer una obra
hermosa en tu vida, como más adelante vas a ver que Dios ha hecho una obra preciosa en mi vida, y por la cual yo, por la gratitud, ahora estoy haciendo lo que antes no pude hacer, lo que antes no hice. Hoy, Señor, yo le he dicho, Señor, yo solamente quisiera crear contentamiento en tu corazón, y si fui una hija ingrata, hoy ya no quiero serlo. Que Dios te bendiga.